Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de Sistemas Inteligentes. En esta ocasión vamos a ver el método de agrupamiento K-means y vamos a ver cómo utilizar este método para hacer un sistema de clasificación. Vamos a ver los fundamentos matemáticos y vamos a realizar también código en Python. Vamos a trabajar con tres conjuntos de datos. Un conjunto de datos muy pequeño para que entendamos un poco mejor el algoritmo y hagamos un ejemplo del desarrollo del algoritmo. Y luego vamos a trabajar con dos datasets, el dataset de iris y un dataset de dígitos en imágenes. Vamos a ver entonces cómo realizar sistemas de predicción a partir del método de agrupamiento. En la descripción del video, como es habitual, encontrarán el enlace al GitHub donde está el código que trabajaremos en este tutorial. Muy bien, vamos a decir entonces que K-means es un algoritmo de clasificación no supervisado o un algoritmo de clustering, es decir, un algoritmo que nos va a permitir agrupar elementos con características similares. Nosotros podríamos, por ejemplo, en una gráfica poner en cada uno de los ejes una característica particular de un conjunto de datos. Si nosotros graficamos esos datos, como en este plot de aquí, podríamos pensar en que podemos agrupar y que esos datos de alguna forma son separables. Ese agrupamiento lo podemos hacer mediante este algoritmo. Tenemos entonces algunas características particulares. Primero, que se busca minimizar la suma de la distancia entre cada objeto y el centroide del grupo. El centroide del grupo en esta gráfica está marcado como un círculo azul, ¿vale? Para cada uno de los grupos. Y lo que buscamos entonces es minimizar la suma de todas las distancias, ¿cierto? Entre cada uno de los elementos, cada uno de los puntos en esta gráfica y el centroide de cada grupo. ¿Vale? Estos centroides entonces se van a ir actualizando en el proceso de entrenamiento o en el proceso de clustering. En principio podemos esos centroides asignarlos aleatoriamente o con algún criterio particular, y en el proceso de entrenamiento vamos a ir agrupando y vamos a ir actualizando esos centroides de tal manera que las distancias entre los puntos y el centroide se minimicen. Tenemos dentro de las características entonces que los elementos dentro de un grupo, que aquí están marcados por colores, pues serán similares o se considerarán similares, y los elementos entre grupos diferentes, pues la idea es que no guardarán similitud. Bien, veamos un poquito la formulación matemática. Consideremos a X un conjunto de n datos en d dimensiones. Entonces X será el conjunto de datos que en este caso serán los puntos, ¿cierto? Los puntos que hemos graficado aquí. Todo el conjunto de datos de nuestro problema lo vamos a llamar X y está representado en d dimensiones. Las dimensiones del conjunto de datos van a ser, digamos, las características. En este caso tenemos dos características. En la gráfica de aquí tendríamos tres características, pero en general puede ser de dimensión d, ¿vale? Vamos a decir entonces que X es el conjunto de los datos X sub i que pertenecen a RD. Un grupo o clúster, vamos a decir que es una partición de este conjunto X, tal que C sub 1, C sub 2, etc. C sub k están contenidos en X. Es decir, que vamos a tener todos nuestros puntos. Vamos a tomar subconjuntos de esos puntos o de ese conjunto X, y cada uno de esos subconjuntos, C1, C2, C3, etc., va a estar contenido en el conjunto mayor. Y que además la unión de esos subconjuntos va a ser igual a X. Es decir, yo tengo todos mis datos, los puedo separar en subconjuntos, C1, C2, C3, en este caso serían 3, y la unión de esos conjuntos pues será el conjunto de todos los datos X. ¿Vale? Diremos entonces que un dato X sub i de X del conjunto X pertenece al clúster K si está contenido en CK, en el subconjunto C sub K. Entonces este conjunto de datos verdes podría ser C sub 1, el conjunto de datos amarillos C sub 2 y el de datos morados C sub 3. ¿Vale? Entonces si este dato de aquí está contenido en C sub 2, el conjunto C sub 2, diremos entonces que pertenece a este clúster. Una primera aproximación y sencilla aproximación es intentar representar esos subconjuntos o esos clústeres C sub k por un único punto. ¿Vale? A ese único punto lo vamos a llamar C sub k minúscula, que va a tener la misma dimensionalidad del espacio de entrada. ¿Vale? El espacio de entrada va a ser X y cada uno de los datos del espacio de entrada X sub i tiene una dimensionalidad d. Ese único punto que representa el clúster va a tener esa misma dimensionalidad, ¿vale? Y a ese punto lo vamos a llamar centroide, que básicamente
vamos a decir que un único punto va a representar todo nuestro clúster. Cuando hablamos de la dimensionalidad D, para ponerles un ejemplo, es básicamente en nuestros casos particulares el número de características de nuestra clase si hablamos de un problema de clasificación. Por ejemplo, si tenemos un dataset que tenga 3 clases, ya hablando de un problema de clasificación, pues K será el número de clases y serán 3, es decir, vamos a tener 3 subconjuntos, C1, C2, C3. Y si cada clase tiene o está representada por 5 características, por ejemplo, entonces 5 será la dimensionalidad de los datos. Es decir que si son 5 características, entonces cada conjunto de datos tendrá 5 valores y el centroide tiene la misma dimensionalidad, es decir, también 5 valores. En resumen, entonces, el problema de esta formulación del algoritmo de agrupamiento K-means se reduce a resolver esto que tenemos aquí. Encontrar los subconjuntos C sub K y el conjunto de centroides C minúscula sub K, tal que cada centroide se va a encontrar minimizando la distancia entre los datos o el espacio de entrada y el centroide de cada grupo. Y esto representa la distancia euclídea entre los datos y el centroide. Y para hacerlo entonces podemos verlo en 2 pasos. Uno, determinar los centroides, que básicamente lo vamos a encontrar aplicando el promedio para cada una de las características dentro de los datos. De esa forma encontramos los centroides. Entonces, si el espacio de entrada tiene 5 características, pues vamos a encontrar el promedio para cada una de esas 5 características. Y los valores promedio de esas 5 características serán los valores que corresponden al centroide. Y luego vamos a hacer la asignación de los datos al clúster que tiene este centroide. Y básicamente lo vamos a encontrar identificando el clúster para el cual la distancia entre el dato y el centroide es menor. A ese algoritmo iterativo de determinar los centroides y agrupar los clústeres y repetirlo hasta que el sistema converja, se conoce también como algoritmo de Lloyds y lo podemos representar de esta forma. Vamos a inicializar los centroides, que en principio puede ser una inicialización al azar o con algún criterio particular, y luego vamos a iterativamente actualizar las particiones, es decir, los conjuntos C sub K. Entonces, dados los centroides que ya tenemos, vamos a asignar cada uno de los datos de entrada al clúster cuyo centroide sea más cercano. Y luego vamos a actualizar los centroides con ese agrupamiento que hemos hecho en el paso anterior. Y lo hacemos básicamente calculando el promedio para cada una de las características. Imagínense entonces ustedes este ejemplo pequeño que tenemos aquí. Tenemos un sistema de 2 características, ¿cierto? En este eje horizontal tendríamos la característica 1, en el eje vertical la característica 2, los puntos azules son los datos que tenemos y lo que vamos a hacer en principio es inicializar los centroides. En este caso lo he hecho al azar y son estos puntos que están marcados como con estrella, ¿vale? Y aquí abajo está iteración 0 y las coordenadas de los centroides, entonces 79,7 por aquí y 8,7 por aquí. Ese es el primer paso. Luego vamos a actualizar las particiones dado estos centroides que ya tenemos. Es decir, medimos la distancia entre cada uno de los puntos y los centroides y asignamos cada uno de estos puntos al centroide más cercano, midiendo la distancia euclídea. Entonces, esto es lo que hemos hecho en este segundo paso. Básicamente, estos puntos que están marcados de color verde tienen más cercanía a este centroide y los puntos naranja tienen más cercanía a este centroide, entonces se asignan a este grupo, a este subconjunto de datos. Una vez tenemos o hemos reasignado o actualizado esas particiones, vamos a actualizar los centroides. Recuerden que iniciamos con centroides que asignamos al azar y ahora con la nueva partición vamos a calcular los nuevos centroides. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente calculando el promedio para cada característica. Entonces, por ejemplo, en el eje X calculamos el promedio de todos los datos que están agrupados aquí en color verde y el promedio será la coordenada en X horizontal para este centroide. Y en la coordenada vertical haríamos lo mismo, calculamos el promedio de todos los datos agrupados en color verde y el promedio será el centroide nuevo para esta partición. Entonces, si hacemos eso, vamos a encontrar
que este es el centroide de este conjunto de datos. Y lo mismo para el subconjunto C2. ¿Vale? Calculamos el promedio en cada una de las características y esos promedios serán los valores para nuestro nuevo centroide. Entonces tenemos dos centroides, un centroide para el clúster C1 y un centroide para el clúster C2. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a actualizar nuevamente las particiones, es decir, vamos a reasignar todos los datos del espacio de entrada al centroide más cercano. Y una vez hacemos eso, volvemos a calcular los centroides y los actualizamos, ¿vale? Y eso lo podemos iterar varias veces y podemos usar algún criterio de convergencia particular. En este caso, si ustedes se fijan, después de la iteración 2, los centroides ya no se actualizan más, es decir, que el sistema ya llegó a su convergencia. Y entonces aquí nosotros podemos guardar estas coordenadas de los centroides y de alguna forma esas coordenadas serían los datos de nuestro modelo entrenado, si lo pensamos como un sistema de clasificación. ¿Por qué? Porque si llega un nuevo dato al espacio de entrada, vamos a usar la distancia medida entre ese nuevo dato y los centroides que ya tenemos en el proceso, digamos, de entrenamiento para asignar ese nuevo dato a uno de los dos clústeres. Veamos entonces el proceso de estimación. Dado un nuevo dato x sub i, ¿vale? Vamos a calcular la distancia a cada uno de los centroides y entonces vamos a asignar ese nuevo dato al centroide o al grupo que tenga menor distancia. ¿Vale? Entonces miren que aquí este punto en azul grande es un nuevo dato que tiene coordenadas más o menos 20,30 en el espacio de entradas y lo que hacemos es medir la distancia euclídea entre ese punto y cada uno de los centroides y asignamos este punto entonces al clúster o al subconjunto o a la partición cuya distancia a su centroide sea menor. Entonces en este caso la distancia menor es a este clúster de aquí. Entonces el dato xn nos va a decir el sistema que pertenece al clúster 2 que tiene este centroide. De esa forma entonces podemos tomar nuevos datos que no hemos usado en el proceso, digamos, de entrenamiento y asignarlos a los grupos de mayor similitud. En Python particularmente la librería scikit-learn tiene una función que nos permite implementar todo ese algoritmo k-means, ¿vale? Podemos decirle cuántos clusters queremos obtener en el proceso de agrupamiento y básicamente en esta variable cluster centers obtenemos precisamente las coordenadas de los centroides y podemos hacer también predicciones, ¿vale? Ya una vez tenemos las coordenadas de los centroides, dado un nuevo conjunto de datos de entrada podemos encontrar las salidas, que básicamente las salidas se van a referir a la asignación a los clústeres que sean más similares o que tengan más cercanía a los centroides que hemos calculado en este proceso de fitting. Vamos a ver entonces todo esto que hemos explicado brevemente en código en Python. Muy bien, en la descripción del video está el enlace al repositorio que los llevará al repositorio de GitHub y aquí pueden encontrar el módulo de k-means. Si hacen clic en este enlace, los llevará precisamente al código que vamos a revisar ahora. Vamos entonces a trabajar en Google Colab, entonces vamos a crear un nuevo documento de trabajo, lo voy a llamar k-means test. Muy bien, y vamos entonces a ir explicando el código que tenemos en el repositorio. Bien, entonces he dividido el documento de trabajo en dos partes. Una parte la revisión del algoritmo, que básicamente es implementar, digamos, el algoritmo tal como lo hemos explicado. Y la segunda parte es usar scikit-learn para implementar k-means con dos tipos de datasets. Un dataset de dígitos, que son imágenes. Vamos a hacer un sistema de clasificación y el dataset de iris. Empecemos por acá. Primero vamos a traernos los imports de las librerías. Bien, entonces vamos a ver la primera parte y vamos a definir un conjunto de datos, ¿vale? Básicamente he creado un array de 2 columnas, 10 filas, es decir, de 10 por 2. Este X representaría nuestro conjunto de entrada, el espacio de entrada. Básicamente cada columna sería una característica y cada fila un dato en el conjunto, ¿vale? Entonces tenemos 2 características, 10 datos. Le vamos a graficar esos 10 datos y vamos a inicializar de forma aleatoria, teniendo en cuenta el dato menor y el dato mayor de ese espacio de entradas, vamos a inicializar los centroides. Tenemos los 10 puntos
dentro del espacio de entrada 2 características, los 2 ejes, y aleatoriamente los centroides, ¿vale? Es decir, que cada vez que yo ejecute aquí el código, pues va a generar 2 centroides nuevos, ¿cierto? Cada vez que lo ejecutemos, va a generar 2 centroides nuevos. Vale, utilicemos estos. Y bueno, y enseguida entonces el algoritmo, ¿vale? El algoritmo básicamente va a ser un algoritmo iterativo, según lo que habíamos explicado. Entonces, miren, vamos a iterar 5 veces, ¿de acuerdo? Vamos a recorrer cada uno de los datos del conjunto de entrada y vamos a medir la distancia entre cada uno de esos datos y cada uno de los centroides, ¿vale? Entonces vamos a tener 2 distancias, la distancia de cada dato al centroide 1 y la distancia de cada dato al centroide 2. Entonces vamos a ir recorriendo cada uno de estos puntos azules y vamos a ir midiendo para cada uno de esos puntos 2 entradas, la distancia al centroide 1 y al centroide 2. Y dependiendo de cuál sea mayor o menor, mejor, de esas distancias, pues las vamos a asignar, ¿cierto?, al subconjunto C1 o al subconjunto C2. Finalmente, entonces vamos a graficar esos 2 subconjuntos con colores diferentes y vamos a actualizar luego las coordenadas de los centroides. Es decir, con estos nuevos grupos que serían AC1 y AC2, vamos a recalcular los centroides. ¿Cómo habíamos dicho que los calculábamos? Pues simplemente tomando el promedio de cada una de las características. Si ejecutamos esto, entonces vamos a ver que efectivamente se toman varias iteraciones. En esta primera iteración se agrupan con los centroides que hemos elegido aleatoriamente. Estos 4 datos pertenecerían a este y estos 6 datos a este centroide. Y con ese agrupamiento, entonces recalculamos los centroides, tomando los promedios del conjunto de datos naranjas y los promedios del conjunto de datos verdes, y con eso reasignamos cada uno de los centroides y aquí están los nuevos centroides. Luego, con estos nuevos centroides volvemos a calcular la distancia entre cada uno de los puntos al centroide y reasignamos, ¿vale? Aquí el algoritmo converge bastante rápido porque son muy pocos datos y muy fácilmente separables. Bien, y veamos entonces ahora cómo haríamos una predicción. Entonces, dado un nuevo dato, ¿cierto? Dado un nuevo dato xn que tiene la misma dimensionalidad de los datos originales, es decir, 2 características, pues vamos a medir la distancia entre este dato xn y cada uno de los centroides que hemos encontrado, ¿vale? Estos centroides cuando el algoritmo ya ha llegado a la convergencia, y vamos a verificar entonces si la distancia 1 es menor, pues el centroide o el dato pertenece al clúster 1 y si no, pertenecerá al clúster 2 y los graficamos. Y efectivamente entonces este dato, miren que está aquí este nuevo dato pintado de color azul, vamos a decir que pertenece al clúster 2 que tiene este centroide 10,16. Y de esa forma entonces obtenemos que tendríamos de alguna forma un sistema de clasificación en el sentido en que cada nuevo conjunto de datos lo podemos agrupar en estas clases que hemos predefinido. Veamos ahora cómo hacer o implementar el algoritmo con scikit-learn. Voy a copiar los import por aquí. Vamos a tomar el dataset de dígitos de scikit-learn, ¿vale? Es un dataset que tiene, si se fijan, 1797 datos. Y cada conjunto de datos tiene 64 elementos o 64 datos internamente. Básicamente lo que representan estos 64 datos son imágenes de 8×8. ¿Vale? Entonces cada uno de los datos es la intensidad del píxel de la imagen. Voy a permitirme aquí dividir los datos, ¿vale? Para entrenamiento y para pruebas. Entonces vamos a usar la función trainTestSplit, ¿vale? Le pasamos los datos, entonces nos va a dividir estos 1797 datos en un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de prueba. Por defecto esta función utiliza el 25% de datos para la división, es decir, 75, 25 va a ser la división, 75 entrenamiento, 25 prueba. Y miren que en una sola línea de código, scikit-learn nos permite implementar k-means. Vamos a decirle cuántos número de clases vamos a tener. Como el dataset es de dígitos y los dígitos son 10, del 0 al 9, entonces vamos a decirle que son 10 clases y vamos a hacer el entrenamiento, pasándole los datos de entrenamiento. Lo hace muy rápido y miren que si nosotros ingresamos a esta variable k-means.clusterCenters, vamos a ver que vamos a encontrar los centroides
para cada una de las clases, es decir, van a haber 10 centroides. ¿Cuántos datos va a tener cada centroide? Pues va a tener la misma dimensionalidad de los datos de entrada, es decir, 64, ¿vale? Entonces miren que si los imprimimos aquí, van a ver que hay una lista aquí de elementos y el primer elemento de la lista, que sería este de aquí, tiene 64 datos y este sería el 64 datos del centroide 0, luego 64 datos del centroide 1, bueno, hasta el centroide 9 si iniciamos la cuenta en 0, ¿vale? 10 centroides para cada una de las clases. Luego entonces, miren que podemos graficar esos centroides. Miren que los recorremos aquí uno a uno. Hemos hecho un reshape de 8×8 porque son 64 datos, pero queremos verlos en forma de imagen, es decir, de 8×8. Y entonces lo que nos muestra aquí esta parte es que el clúster 0 es el número 6, el clúster 1 es el número 1, el clúster 2 es el número 9, así sucesivamente. El clúster 9 será el número 3. No están ordenados precisamente porque este es un algoritmo que no es supervisado. Es decir, el sistema no tiene idea, él simplemente reagrupa los datos o agrupa los datos dependiendo de las características, pero no tiene idea de a qué clase corresponde cada dato, ¿vale? Eso ya nos correspondería a nosotros. Teniendo en cuenta esta agrupación que hizo el sistema, vamos a ver la predicción. Entonces vamos a tomar los datos de prueba y vamos a predecir usando esos centroides a qué clúster corresponde cada dato. Aquí entonces tendremos en YPRED la predicción, es decir, para cada nuevo dato en XTest nos va a decir a qué clúster corresponde. Y aquí, bueno, vamos a graficar cada uno de esos valores. Me permito correr esto aquí. Entonces, miren, en el clúster 0, ¿vale? Los vamos a recorrer de 0 a 10, a 9 en realidad. Vamos a recorrer los 10 clústeres y para cada uno de ellos vamos a ver los elementos que agrupó el sistema. Entonces, para el clúster 0 encontró 44 elementos y el clúster 0 es el número 6. Efectivamente, miren, la mayoría son 6, pero aquí hay un 8. La mayoría son 6. El clúster 1 es el número 1. Pasaron algunos 8, algunos 4. Veamos, el clúster 2 es el 9. En el clúster 2 la mayoría son 9. Efectivamente, el clúster 3 es el número 0. ¿Vale? Y es así entonces como con datos que no se han usado en el agrupamiento se puede probar el desempeño del sistema de clasificación. Funciona bastante bien. Bien, y les traía también una prueba con el dataset de Iris. El dataset de Iris básicamente es un dataset que tiene 3 clases, que son 3 especies vegetales de salida, y de entrada tienen básicamente algunas características de las especies como el tamaño del pétalo, la longitud del pétalo. Estas son las 3 clases y estas son las características, ¿vale? Tiene 1, 2, 3, 4 características y 3 clases tenemos en este dataset de Iris. Bien, lo que yo he hecho aquí es ese dataset guardarlo en 2 dataframes de Panda, un dataframe para test y un dataframe para entrenamiento, ¿vale? Con los mismos datos. Aquí podemos ver entonces el dataframe tiene las características en las primeras columnas y en la última el nombre de la especie o el número de la especie, ¿no? Especie 0, 1 o 2, dependiendo de la especie a la cual corresponda cada uno de los datos. Y nuevamente en una sola línea vamos a aplicar el algoritmo de K-means, ¿cierto? Le vamos a decir ahora que son 3 clases. Vamos a pasarle los datos de entrenamiento, pero no le vamos a pasar obviamente la salida, que es especie, porque esa sería la variable dependiente, ¿vale? Solo le vamos a pasarle las variables independientes, es decir, las características. Por eso hacemos un drop aquí para eliminar ese último dato. Y listo, aquí en K-means tendríamos los clústeres. Si imprimimos los clústeres, pues vamos a tener un dato o un clúster por cada clase, ¿cierto? Entonces el clúster 1 o el centroide 1, el centroide 2 y el centroide 3. Uno por cada clase. Y la dimensionalidad de cada centroide es la misma dimensionalidad de los datos del espacio de entrada, es decir, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Luego entonces, ya que hemos hecho, digamos, el entrenamiento, vamos a hacer una predicción. Básicamente aquí la predicción, entonces le pasamos el data frame de prueba, ¿vale? Y para cada uno de esos datos en el data frame de prueba obtenemos una predicción que va a ser a qué clase corresponde, ¿vale? Entonces nos va a decir que el clúster 0 tiene 12 elementos y está asociada a la clase 0. Recuerden que el clúster y la clase no necesariamente van a tener la misma etiqueta porque es un
algoritmo no supervisado. En este caso sí tiene la misma etiqueta, pero en el caso anterior que vimos de los dígitos no tenía la misma etiqueta. El clúster 1 tiene 15 elementos y está asociada a la clase 1, y el clúster 2 11 elementos y está asociada a la clase 2. Si nosotros queremos, entonces podríamos graficar esos clústeres. Yo aquí he utilizado, de las 4 características, he utilizado 3 para que podamos verlo en una gráfica tridimensional. Entonces vamos a graficar para los datos de prueba, la longitud de sépalo, el ancho de sépalo y la longitud del pétalo, ¿vale? Y los centroides que hemos obtenido en el entrenamiento. Y esto es lo que obtenemos. Entonces miren que he agrupado dependiendo de las características en estas 3 clases. La agrupación se ve bastante bien. Si queremos, por ejemplo, comparar la predicción, ¿vale? Esta sería la predicción para cada uno de los elementos de entrada, los datos de entrada de prueba, y esta sería lo que realmente es, ¿cierto? Los datos de test, lo que realmente es la salida que deberíamos obtener. Entonces aquí clase 0, clase 2, aquí hubo un fallo, clase 0, clase 2, clase 0, clase 1. Si corresponden quiere decir que están bien. Y bueno, eventualmente también podríamos, como métrica de desempeño, usar la matriz de confusión, ¿vale? Como saben, la matriz de confusión es una comparación entre la predicción y las salidas reales, o la clasificación real, en donde pues en la diagonal principal esperamos obtener el mayor número de aciertos. Los elementos que no están sobre la diagonal principal pues son elementos que han sido mal clasificados. De esta forma, entonces, miren que usando este sistema o algoritmo no supervisado podemos entonces generar un sistema de clasificación basado en el algoritmo de clúster. Eso es todo lo que quería mostrarles por ahora, y no olviden que si tienen preguntas pueden dejarlas en los comentarios.